En el Liceo 10 de Montevideo nos vamos para arriba y miramos hacia el sol. Bueno, vamos a comenzar entonces Sebastián Müller, que nos acompaña en esta oportunidad en nuestro canal Encuentro de Divulgación, para hablar de un evento espectacular del cual hemos sido testigos y que ha quedado registrado por los estudiantes del Liceo 10 de Montevideo. Nos referimos al eclipse anular de sol ocurrido el miércoles 2 de octubre, un eclipse que fue anular, pero que acá lo vimos de manera parcial. ¿Podríamos explicar por qué tuvo esa particularidad, profesor? Bueno, primero que nada, Sergio, gracias por invitarnos. Mi nombre es Sebastián Müller y soy el encargado del Laboratorio de Ciencias del Espacio del Liceo número 10. El evento en realidad fue un eclipse anular porque da la coincidencia que en ese momento la Luna se encontraba en la órbita lo más alejado posible de nuestro planeta Tierra. Entonces su tamaño aparente era menor que el tamaño aparente del Sol. Al no coincidir, se da un eclipse anular que se centra en el medio del disco solar, pero no le da el tamaño angular para poder bloquear el 100%. ¿Por qué era un eclipse anular, pero nosotros acá en Uruguay vimos un eclipse de carácter parcial? La realidad es que los eclipses solares son eclipses muy locales. El observador se tiene que encontrar justo en la sombra, en la umbra se le llama, de totalidad si fuera un eclipse total, o de anualidad en el caso de este tipo de eclipses. Nosotros nos encontrábamos demasiado al norte del lugar donde sí se iba a ver con las características de anular. Entonces lo que vimos fue un eclipse de carácter parcial. Como nos encontrábamos a varios kilómetros de distancia, estamos hablando de cientos de kilómetros de distancia del lugar donde se daba este fenómeno, nosotros desde el liceo logramos observar un máximo de un 42% del disco solar siendo cubierto por nuestro satélite. La imagen que tenemos en pantalla describe parte de lo que ocurrió. La imagen describe, en realidad esa imagen sería particularmente para un tipo de eclipse total, pero sí describe, ahí se ve, digamos, la sombra es una doble sombra, una más oscura, que es la que llamamos umbra, y rodeada por una sombra más grande que se le llama penumbra. Nosotros nos encontrábamos en el caso de este eclipse en esa región, en la región de la penumbra, muy lejos de la umbra como para poder ver el 100% del disco solar. En este caso, al ser un anular, el 85% del disco solar siendo cubierto por nuestro satélite. Bien, entonces, como geográficamente nuestro país se encontraba en la penumbra, eso explica que haya sido visto de manera parcial. Exactamente. Para Bien. poder haberlo visto de la otra manera, nos tendríamos que estar sería en este caso en Chile y Argentina, en la región más sur, donde sí se veía este fenómeno en su máxima expresión. Correcto. ¿Qué instrumento utilizamos para hacer la visualización de este eclipse? En este caso, nuestro laboratorio ex observatorio de secundaria cuenta con un telescopio refractor, es un MEADE LX75, adquirido por secundaria alrededor del año 2014. Hay varias unidades en observatorios de todo el país. Es un telescopio refractor que tiene una montura de carácter ecuatorial, se le llama, que facilita el seguimiento de la observación porque compensa la inclinación del eje terrestre de 23,5 grados. Y lo que se ve adelante del telescopio, si puedes cambiar a la otra imagen que se veía del frente del telescopio, eso que está en la apertura, que es la región donde ingresa la luz solar, se le llama un filtro solar, que protege justamente al observador de no recibir una cantidad más grande de radiación. Estamos hablando que la observación solar siempre es peligrosa. La única manera de observarlo es utilizando lentes de eclipse que sean correctamente para ese tipo de actividades. Y en el caso de la observación con telescopios es necesario, completamente necesario, la utilización de un filtro de estas características que el fabricante brinda los materiales para que solamente observando al sol se logra observar algo. Si se apunta a cualquier otra cosa no se vería absolutamente nada, pues estamos hablando del astro con más brillo aparente de nuestro sistema solar. Bien, y que sea un telescopio refractario, ¿qué significa?
Hay varios tipos de telescopio, por lo menos estamos hablando de 3 tipos. Tenemos los refractores como este, que lo que utilizan en realidad es un lente que refracta la radiación electromagnética producida por el astro que sea, puede ser en este caso directamente procedente del Sol, y concentra esa cantidad de radiación. Estamos hablando que esa apertura es mucho mayor que la apertura que tiene un ojo humano, que sería de 4 pulgadas. Estamos hablando del caso de ese telescopio, son 152 milímetros de apertura. Entonces es mucha más cantidad de luz concentrada en un punto por ese lente que refracta esa luz, lo que nos permite ver ese objeto. Es como que acercar al objeto hacia nosotros, viendo otras características que serían invisibles para el ojo a simple vista. Pero también se utilizaron una especie de filtro manual en esta observación. En esta observación contábamos con unos lentes de fabricación para observación de eclipses que permitían ver el fenómeno sin ningún riesgo, digamos, para la visión de los estudiantes, docentes y demás que participaron en la actividad. Igualmente, como estábamos diciendo, le estaría faltando ese aumento que permite el telescopio, que nos acercaba al fenómeno, y en el caso de lo que llegamos a observar en esta ocasión, se veía no solamente el mismo eclipse, sino también manchas sobre la fotósfera solar y otros eventos, digamos, astronómicos de interés también, que ya enriquecían la observación. Bien, como hablamos de la fotósfera y hablamos del Sol, y el protagonista de hoy es el Sol, y el evento que vivimos justamente la semana pasada, ¿qué podríamos explicar sobre el Sol? ¿Qué es el Sol? ¿Y qué características son fundamentales en la comprensión de este astro rey? Bueno, el Sol en realidad sería la única estrella que hay en el sistema solar. Todas las demás estrellas son iguales a nuestro Sol, están de tamaños mucho mayores, pero se encuentran a distancias enormes, por eso las vemos como objetos puntuales en la noche. En el caso del Sol, al igual que sus hermanas estelares, es una bola de gas compuesta mayoritariamente por hidrógeno y helio, y tiene varias capas. Nosotros podemos observar a simple vista la región más externa del Sol, que se llama la fotósfera solar. Dentro tenemos el núcleo, zona convectiva, zona radiativa, y tenemos unas capas exteriores que también se pueden ver solamente en los eclipses, pero eclipses de carácter total solar, que no fue el caso del 2 de octubre, que se podría ver la cromósfera, que es más externa a la fotósfera solar, y la corona solar, si hubiera sido un eclipse total, cuando coincide el 100% del disco solar tapado por el disco lunar, quedaría alrededor esta región llamada corona solar, que es una región con temperaturas mucho mayores a la fotósfera, pero que solamente se puede observar en un eclipse por un tema de que la fotósfera es más brillante que la corona solar. Entonces, la primera capa del Sol, ¿cuál sería? ¿La cromósfera o la fotósfera? Sería, desde dentro hacia afuera tendríamos el núcleo solar, que es donde se produce la radiación, las reacciones termonucleares que mantienen iluminada nuestra estrella. Más afuera tendríamos la zona radiativa, luego la zona convectiva, luego la fotósfera, que es lo que nosotros vemos, y posteriormente por fuera de esa región hay 2 regiones con más temperatura pero menos brillo, que sería la cromósfera y la corona solar, sería la última. La que nosotros observamos a simple vista y en este eclipse fue protagonista, es la fotósfera. La protagonista entonces del eclipse del 2 de octubre, como dice el profesor, fue la fotósfera. Acá tenemos 3 imágenes. ¿Cuál de estas imágenes define el eclipse que pudimos visualizar desde Uruguay? ¿Y qué otra imagen define el eclipse tal cual se dio en otras regiones? La de más de la derecha, estamos hablando ahí que figura eclipse solar parcial, se corresponde con el evento que estuvimos observando y fotografiando desde el liceo número 10. Con su parcialidad justamente, estamos hablando de que una parte del disco solar fue cubierta por la luna, que se encontraba en ese momento en fase de luna nueva. Después tenemos la imagen del centro. Eso sería una representación correcta de cómo vieron el eclipse la gente que ese 2 de octubre se encontraba en el sur de Chile y Argentina, viendo el total de ese eclipse anular. Y el del más de la izquierda no se corresponde con este evento. Estamos hablando de que es un tipo de eclipse que se dio en Sudamérica en el 2019
y 2020, también en Chile y Argentina tuvieron la suerte de tener un evento de estas características. Bien, ahí vemos la explicación. Y este mapa que tenemos en pantalla estaría representando entonces la trayectoria del eclipse anular en la zona que es violeta, ¿no? Exacto. ¿Esto qué quiere decir? Que durante esa trayectoria el eclipse se vio justamente de acuerdo a lo que indicamos en la foto del medio, que era la que marcaba el eclipse anular. Efectivamente. A simple vista, entonces el fenómeno duró más en el Océano Pacífico. Estuvo más tiempo presente en el Océano Pacífico. En este caso, y pasa muchas veces, con la sombra de nuestro satélite cubre una porción muy pequeña de nuestro planeta. Estamos hablando de que tiene un diámetro de unos 200 kilómetros. Y como tú decías, Sergio, en este caso, la mayor parte del tiempo esa sombra estuvo sobre el Océano Pacífico, cruzando solamente una pequeña región de Sudamérica, al sur, cerca de Tierra del Fuego, donde si te encontrabas en esa región, en ese caso, en ese esquema en coloración roja, ibas a ver un eclipse anular. Ya si te encontrabas un poco más lejos, iba a ser un parcial, pero con un porcentaje de 80%, más lejos 70%, y en el caso de Uruguay, como ven ahí, representado con una sombra un poco más clara, de color amarillenta, veíamos un 42% del Sol siendo bloqueado por nuestro satélite. Entonces fueron muy pocas las ciudades, muy pocos los lugares que pudieron disfrutar de este eclipse en su momento anular. Justamente tenemos acá una planilla de la provincia de Santa Cruz, en donde se nos indica la hora de inicio de eclipse y la hora de inicio de la anularidad, la hora del máximo, la altura del Sol en el máximo y la hora del fin. Cuando empezamos a revisar estos datos, fueron muy pocos los privilegiados que tuvieron la oportunidad de ser testigos de este evento fantástico. Es la realidad de este tipo de eventos astronómicos. Es simplemente suerte de encontrarte en el lugar, momento, en el momento adecuado. Por eso mismo es que hay hasta una industria turística detrás de este tipo de fenómenos astronómicos, que se desplazan gente que trabaja de hacer astrofotografía, pero gente también que simplemente tiene interés en este tipo de actividades, y gente que quiere ver por lo menos una vez en su vida un eclipse, sea anular o sea total. La gente se desplaza de todos los países del mundo a esa pequeña región, y si tu población justo se ve en el momento justo, en el lugar justo, puede recibir una ingente cantidad de población, de personas visitando esa región solamente para ver este evento, que dura unos pocos minutos en la mayoría de los casos. Acá en esta imagen vemos de manera más clara justamente la trayectoria por la franja de anularidad, y sí, las pocas regiones del planeta en las cuales se vio la totalidad de este eclipse, que fue justamente en el sur. Esto es Argentina y Chile, ¿verdad? Argentina y Chile. Parte de algunas provincias argentinas y otros lugares de Chile. Una pequeña región de Argentina y Chile pudieron hacer la observación. Y lo que estamos viendo a continuación es una de las experiencias más interesantes que se realizó en este liceo, que es justamente la observación de este eclipse, que lo vimos como parcial a través del telescopio que el profesor presentaba al inicio de esta videoconferencia. Vamos a hacer una secuencia de fotos y vamos a ir preguntándole a nuestro profesor de astronomía. Esta primer foto, ¿esto qué nos está indicando? En ese caso, lo que se está viendo ahí es la parte contraria a lo que estábamos viendo del telescopio, que se veía el filtro solar adelante en la apertura. Sería un tubo en el cual en la parte de adelante tenía ese filtro, ese lente que yo hablaba de la refracción, y al final se concentra esa luz, poniéndose otro artefacto óptico que se le llama ocular. Eso que se ve ahí es el ocular, donde en el caso de los estudiantes, Sergio, que participó también, y demás docentes que participaron en la actividad, pone su ojo en ese lugar donde se formaría la imagen, en este caso del eclipse parcial. Es increíble las fotos que se han logrado de este eclipse
simplemente con la cámara de un celular, bueno, y el instrumento específico que es el telescopio, ¿no? Vamos a mostrar algunas de ellas, por ejemplo esta que vemos también el borde de la mira del telescopio, y acá observamos algunas imágenes que a mí me llamaron poderosamente la atención. Primero, el color. Hay un color blanco y un color amarillo, y se ve la sombra, ¿sí? Cómo va cubriendo parte del sol. Pero también se observan con unos pequeños puntitos. ¿Qué es esto? Ahí está. Ahí lo que tenemos en esa imagen es, a la izquierda sería la luna en una fase que no se ve, a no ser que pase justo por delante de nuestro sol, que sería la fase de luna nueva. Después lo que ven más al centro, que hablaba Sergio, de coloración más blanca, ¿tá? Eso es toda la región, tanto lo blanco como lo amarillo y naranja. Estamos hablando de la fotosfera, solamente que hay una región más en el reborde que se le llama limbo solar, que como esa luz tiene que pasar por una capa mayor de la fotosfera solar, se ve de una tonalidad un poco más oscura. Y lo otro que preguntaba, que es muy interesante, Sergio, es ese tipo de manchas como las que vemos en la parte de abajo a la derecha, que es una mancha de un tamaño importante. Es una mancha solar. Cuando el sol se encuentra en periodos de mayor actividad, mayor cantidad de este tipo de formaciones vemos sobre la superficie, en este caso sobre la fotosfera. Estamos hablando de regiones de por lo menos unos 20, 30, 40, 50, 60 mil kilómetros de diámetro. Quiere decir que nuestro planeta entero entraría en esa región 2, 3, 4, 5 veces. Estamos hablando de una estructura muy grande, y que se da en realidad porque nuestro Sol es una estrella que tiene un campo magnético muy importante, que ese campo magnético interacciona con la fotosfera, haciendo que el gas que está en ese lugar donde es tocado por las líneas magnéticas se expanda, y al expandirse un gas baja su temperatura. Estamos hablando que las manchas solares, están en esas regiones de 60.000 kilómetros igual, están a una temperatura de unos 4.000 Kelvin de temperatura. El resto de la fotosfera normalmente está alrededor de los 6.000, la temperatura normal superficial. Bien, vamos a seguir viendo algunas de las fotos. Acá en esta continuación también se observa mejor la mancha solar, y esta otra foto que acá parece que cambió la coloración del sol, y se observan de la misma manera distintas manchas. Ahí el fenómeno, digamos, debe haber sido un rato después. Efectivamente lo que se ve en naranja en este caso es simplemente de que la foto se logró obtener de una mejor manera para obtener un contraste correcto, y se ven más regiones todavía de manchas solares en esa parte más cercana al ecuador solar, por decirlo de alguna manera. Pero estamos hablando de lo mismo, fotosfera y regiones de manchas solares, que en este momento el Sol está yendo en dirección hacia un máximo solar para el próximo año. Fenómenos relacionados con las manchas solares, a principios de este año tuvimos una tormenta geomagnética de dimensiones importantes que nos permitió ver auroras, en este caso auroras de las australes en nuestras latitudes, que es muy poco usual. Y el Sol está cada vez más activo, así que cada mes va a haber más cantidad de estas estructuras sobre la fotosfera. ¿Qué significa esto de que el Sol esté cada vez más activo, y cómo incide eso en nuestro planeta? En realidad el Sol es una estrella que tiene una actividad que va variando paulatinamente, controlado, porque nuestra estrella ya es una estrella estable, está en una secuencia principal, se le llama, es decir, que está en la medida. Si fuera un ser humano tendría 40 años en este momento, le quedaría todavía la segunda mitad de su vida. Pero ¿cómo me preguntabas? ¿Cómo puede afectar esa actividad solar específicamente a nuestro planeta, a los satélites, a los dispositivos electrónicos? ¿Puede haber alguna incidencia en el funcionamiento de estas tecnologías? La realidad es que sí. Nosotros tenemos registros de que han habido tormentas solares importantes en el pasado. Como les estaba hablando, nuestro Sol tiene un ciclo muy estable de 11 años, de que va aumentando su actividad, y 11 años que baja su actividad. En este momento, al ir hacia el máximo, la posibilidad de una tormenta solar importante cada vez es más probable.
Entonces, si hubiera una eyección de masa coronaria, se le dice que coincide con la región de la mancha solar y estuviera alineado con nuestro planeta, podríamos recibir muchas partículas cargadas que nuestro campo magnético va a tener problema para lidiar con ellas. En el pasado eso no hubiera sido problemático, ¿sabes? En el pasado nuestra tecnología no era prácticamente la columna vertebral de nuestra sociedad. Pero lo que ha sucedido, como en 1800 el evento Carrington, ¿sabes? Que en ese momento los telégrafos, que era la máxima tecnología del momento, estallaban completamente por estas partículas cargadas. Si sucediera actualmente, como tú, Sergio, preguntabas, estaríamos hablando de que afectaría las telecomunicaciones, la red eléctrica, entonces podríamos tener serios problemas para lidiar con esa falta de electricidad, porque nuestra sociedad actual depende de un suministro eléctrico constante. Si la Tierra no tuviera ese escudo, que es el campo magnético, esto sería trágico. Haría imposible hasta la vida en el planeta, ¿verdad? Totalmente, ni siquiera se necesitaría una tormenta solar. Si no tuviéramos el campo magnético alrededor, el Sol lo que haría es ir arrancándonos paulatinamente nuestra atmósfera, y sin atmósfera no podría haber agua líquida, y sin agua líquida no podría haber vida. Bien, entonces la Tierra, con ese escudo protector, que es el campo magnético, es la que nos está salvando también de estas partículas solares. Todo el tiempo, no solamente de las partículas solares, sino ese escudo magnético también nos ayuda a reflejar o desviar algunas partículas cargadas de otras estrellas que llegan hasta nuestra superficie. Pero sí, efectivamente es muy importante el campo magnético terrestre. Bien, mientras seguimos conversando con Sebastián, hemos pasado algunas de las fotografías logradas por nuestros estudiantes y hacerle una pregunta sencilla. ¿Cuál es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol? La distancia es variable, eso es algo que siempre damos en el curso y llama la atención a los estudiantes en el curso de astronomía, de que en realidad nuestras órbitas no son círculos perfectos. Si fuera un círculo perfecto y el Sol estuviera en el centro, sería el radio, entonces siempre estaríamos a la misma distancia. La realidad es que las órbitas, como desde la época de Johannes Kepler conocemos, tienen una forma elíptica, y al ser una elipse hay momentos en los cuales estamos más cerca del Sol, que se le llama el perihelio, y momentos en los que estamos más lejos del Sol, que se le llama el afelio. En el caso de la distancia Tierra-Sol, sería una unidad astronómica, se le llama, pero para expresarlo en una unidad que todos conozcamos o trabajemos, que es el kilómetro, el Sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros, más o menos, ¿no? Bien, lo que a veces llama la atención es cómo la Luna puede tapar el Sol si es mucho más pequeña. Es una pregunta que hacen los chiquilines. ¿Cuál es la explicación para entender visualmente que la Luna está tapando parte del Sol en los eclipses? Eso es un fenómeno muy interesante de saber de que es una coincidencia del tamaño de nuestro satélite. Nosotros tenemos solamente un satélite natural y está justo a la distancia para que su tamaño aparente pueda coincidir con el tamaño del Sol. Estamos hablando que es algo que no se da en el resto del sistema solar. Es el único lugar donde tiene un satélite a la distancia justa para bloquear el 100% de la luz procedente del Sol en algún momento. ¿Y por qué se da esto? En realidad la Luna es un objeto que tiene un diámetro de unos 3.400 kilómetros y el Sol tiene 1,5 millones, como aparecía en el esquema al principio, 1,5 millones de kilómetros de diámetro, y en realidad lo que está sucediendo es un tema de distancia. El tamaño se va reduciendo con la distancia, se le llama tamaño aparente. Entonces lo que está sucediendo acá es que el Sol, pese a ser 400 veces en diámetro mayor que la Luna, está 400 veces más lejos que la Luna. Y la Luna es 400 veces más pequeña, ¿tá?, en diámetro, pero está 400 veces más cerca de nosotros, haciendo de que sus tamaños aparentes en el cielo sean exactamente iguales, ¿tá? Curen medio grado de lo que sería la esfera celeste, el cielo que nosotros vemos. Medio grado es el que ocupa una luna llena, medio grado es lo que ocupa un Sol. Excelente explicación, profesor, nos ha aclarado a todos esa duda. Y mientras hablaba, seguíamos pasando imágenes sacadas por nuestros estudiantes. Algunas de ellas parecen casi profesionales. Es más, en una anterior, acá se puede ver claramente
una mancha solar gigantesca. Y de unos importantes tamaños, estábamos hablando de 60.000 kilómetros más o menos, eso perfectamente. Lo cual es mucho más que la circunferencia terrestre, ¿no? 12.800, sí, bastante más. Y como vos decías, está bueno resaltar eso de que estudiantes de secundaria haciendo uso de los celulares, que es un avance de la tecnología que nos ha permitido a todos tener una cámara de fotos bastante buena en el bolsillo, permiten obtener resultados simplemente necesitando efectivamente un telescopio, que por suerte nuestro liceo cuenta con nuestros equipos. Bien, y agradecemos las explicaciones brindadas por el profesor, sobre todo con la intención de valorar el trabajo de los profesores de astronomía, valorar a las ciencias, en este caso la que nos permite observar y entender lo que está pasando en el espacio, en nuestro sistema solar, y no minimizar la importancia de tales disciplinas. Así que el otro objetivo de este video es convencerlos a todos ustedes, los estudiantes que se van a anotar a las materias optativas para el próximo año, que justamente también lo hagan por astronomía. En el pasado, en la década de los 90, hubo un intento de sacar totalmente esta asignatura de la currícula, y por suerte uno de los referentes más importantes que tuvo la astronomía a nivel mundial en cuanto a la divulgación de la misma como ciencia, que fue Carl Sagan, escribió una muy oportuna carta a quien era ministro de Educación en ese momento, reivindicando sobre todo la curiosidad y la importancia de esta ciencia. ¿Algún comentario al respecto? No, simplemente tus palabras lo reflejan perfectamente. Hay que defender la educación en general y las ciencias en particular, y particularmente la astronomía como la primera ciencia que nos ha aclarado nuestro lugar en el universo, y de ahí construir un conocimiento entre todos. Como tú decías, en su momento también ya se había hablado de sacar la asignatura, pero iniciativas a nivel internacional como la de Carl Sagan nos ayudaron en ese momento, y actualmente hemos recibido también apoyo internacional para que esto continúe. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor, y por supuesto que nos vamos a estar viendo en próximos eventos que vamos a estar observando, quizás no del Sol, pero sí de la Luna. Efectivamente, Sergio. Muchas gracias. A ustedes por estar ahí.